NSE Producciones presenta Vamos de camino. Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Amigos, sabemos que San Agustín siempre ha sido muy amigo de las paradojas y en su forma de escribir tan genial, tan sutil, tan sabia, a veces hay que concentrarse para entender el sentido de una frase porque él hace juegos de palabras, busca con finura el significado de cada concepto y nos obliga a pensar. En definitiva, es un poquito el objetivo de este programa también, dedicado a los jóvenes, puesto que San Agustín, en sus escritos, habiendo vivido con intensidad la juventud y en su conversión también en una época de juventud, escribe cantidad de consejos que el doctor Eudaldo Forment ha recogido en un librito con ocasión de una Jornada Mundial de la Juventud, justamente, y para la revista Magnificat, con el nombre de Consejos de San Agustín a la Juventud. O sea, si entiendo bien, doctor Forment, no es que él escribiera consejos a la juventud, sino que usted los ha ido buscando en sus escritos, ¿verdad? Bueno, sí y no. A ver si me explico. Sí. Él, cuando era joven, relativamente, tenía 30 y algún año, se convirtió y se retiró con su madre, con su mamá, unos amigos, unos familiares, unos discípulos, a una finca, pues para pensar, para reflexionar, para poner en orden sus ideas y para empezar la preparación para el bautismo, la catequesis. El suyo propio. El suyo, que no estaba bautizado. Y entonces allí empezó, pues dialogaban y lo apuntaban, lo que decían, y entonces apuntó, hablando pues del orden que tiene que haber en la vida y que hay en el mundo, apuntó una serie de consejos para los jóvenes. Ah, bueno, entonces sí que están... Pero son muy escuetos, son los que leemos, o sea, sí que los dio él. O sea, son consejos de un joven a otros jóvenes que ha encontrado a Cristo y que se está preparando pues para recibir el bautismo y que él venía pues del mundo pagano, venía había tenido mucho éxito en su carrera profesional, él era, diríamos, a ver, hoy cómo lo diríamos. Orador, sí, filólogo, diríamos hoy. Profesor de retórica, Exacto. Es decir, era como profesor de relaciones públicas y por esto pues habla también y escribe también, porque era, diríamos, su profesión y formaba sobre todo pues a políticos, a magistrados, y bueno, es un gran... él se consideraba discípulo de Cicerón, de manera que escribe muy bien y que lo hace. Y entonces todo esto lo pone al servicio de la fe católica que acababa prácticamente de recibir. Por eso tienen... un frescor, ¿verdad? Sí, algo especial. Y mucho mérito porque son reflexiones que hicieron en conjuntos. Y yo creo aquí, y es una opinión personal, que está a la mano de Santa Mónica, del sentido común de esta gran madre, esta gran mamá, que no solamente rezó muchísimo, se pasó muchos años llorando y rezando para la conversión de su hijo, sino que siempre pues le protegió y ahora lo estaba cuidando en su formación para recibir el bautismo y entrar propiamente en la Iglesia. Es verdad, y si ustedes leen estos soliloquios de San Agustín o las confesiones también, uno ve la participación activa de Mónica, o sea, sí, de Santa Mónica, a la cual él pedía su opinión. Al término de estos diálogos, él solía pedir la opinión de su madre y es precioso. Pues hoy vamos ya directamente con el doctor Eudaldo Forment al octavo de estos consejos. Ya saben que en este programa los vamos explicando, vamos hablando sobre ello. El doctor Forment nos los explica. ¿Cómo podemos enunciar el octavo consejo que él da a los jóvenes? Sí. Bueno, es un consejo, como he dicho, muy escueto y yo he aprovechado, por esto le he dicho sí y no, yo he aprovechado después para a lo largo de todas sus obras, pues buscar los textos que tenían que ver también con estos consejos de juventud. Bueno, este consejo, que es el octavo, dice: no seas excesivo en el castigo
ni tacaño, ni parco en el perdón. O sea, que es un consejo doble, en realidad. Exacto, son dos consejos. No pasarse, en el lenguaje de hoy, en castigar, ni ser muy tacaño, como dice él, en el perdón, estar pronto a perdonar. A mí me recuerda, bueno, pues lo que, no sé, lo cito, no sé si lo tengo aquí apuntado, si no lo cito de memoria, que sí, es en el Éxodo, que después de la definición, sí, de decir Dios quién es, que soy el que soy, pues Moisés escribe en el Éxodo que Dios es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico, o pródigo, rápido, pues en la misericordia y en la fidelidad. Esto está en el Éxodo, es muy bonito y bueno, es nosotros que tenemos que imitar a nuestro Padre Dios, tenemos que imitar a su Hijo Jesucristo, que nos lo enseñó así, pues tenemos que ser también esto, ¿no? Es decir, bueno, pues lento a la ira, y pues bueno, ricos en misericordia y por tanto en el perdón, y en la ira pues está el castigo. Parece, perdone. Dígame. Doctor Forment. Sí, quizá tenga que aclararlo porque... En un principio, no, bueno, poquito a poco durante sí. Esta conversación pienso que sale mucha luz, siempre útil para la vida. En principio, el castigo parece un poquito extraño, que él dé este consejo a un joven, porque un joven normalmente no tiene la función ni la obligación de castigar a nadie, más bien, pues no es un educador, sino que es educado. Entonces, esto hace un poquito reflexionar por qué le dice a un joven que no sea excesivo en el castigo, y me ha hecho pensar quizás en esta propiedad o hipersensibilidad que tiene un joven y aún más un niño de la justicia. Usted que tiene hijos y nietos bien lo sabe, cuando a lo mejor le das, yo qué sé, castigas a los dos hermanitos porque los dos han hecho una fechoría y resulta que no los castigas por igual. O los castigas por igual, pero uno tenía más culpa. Los niños enseguida exigen esa justicia, decir, pues a este castígalo más. ¿Me explico? Sí. ¿De dónde nos vendrá esta sensibilidad? Sí, tienen un sentido innato de la justicia, no sabrían definirla, nadie les ha explicado lo que es justo, y el niño pues dice, esto no es justo, incluso entre ellos. Sí. Si un niño mayor pues pega a la hermanita, le dice, oye, esto no es justo, ella no te ha hecho nada, no tienes por qué pegarle. ¿Cómo lo sabe? Bueno, precisamente esto sirvió a un filósofo griego, como usted recordará, a Platón, para explicar que el hombre tiene una serie, diríamos en el lenguaje, de unos valores que no se los ha enseñado nadie y que provienen pues de lo alto, provienen del más allá. Nosotros sabemos que Dios nos ha creado, nos crea cada uno nuestra alma, y en esta alma tenemos una conciencia moral, que Dios nos ha creado con un entendimiento, con una voluntad, y en este entendimiento está escrita la ley natural, y el niño la tiene, el niño la tiene, y la tiene quizá de una manera más clara para él, porque nosotros después la cultura, nuestras excusas, vamos tapando. Ya lo creo. Vamos cubriendo la conciencia. Entonces el niño se le manifiesta, por esto se tiene el sentido nítido, claro de la justicia. También es verdad que tiene el sentido, y esto está muy de acuerdo con San Agustín, tiene el sentido también muy claro, mejor dicho, se manifiesta espontáneamente el pecado original, y el niño puede ser... Bueno, pues puede tener ira, puede ser vengativo, cruel, puede odiar, cruel. Esto se manifiesta. Después los hombres también, y quizá con más intensidad incluso, pero lo sabremos recubrir con una capa de bien, con una capa de hipocresía, que el niño no la tiene. De manera que en el niño se manifiesta el bien y el mal de una manera más clara. Si me permite, porque esta mañana lo estaba leyendo un autor piadoso, eclesiástico, y que yo no estaba de acuerdo, porque dice,
decía que los niños no pueden ser santos, porque el niño Uy. no tiene uso de razón, que la santidad es una cosa que se revela con el uso de razón, y que él no creía... Bueno, esto es un error, hay muchos La niños historia santos. demuestra lo Exacto. contrario. Y Depende además, de lo que él llame un niño. Exacto, es teológico y tiene una explicación. En el niño también se le nota la gracia de Dios. El niño no pone obstáculos a la gracia de Dios y por tanto el niño puede ser santo, debe ser santo, hay que enseñarles el no poner obstáculos a la gracia. Y muchas veces con nuestros hijos, alumnos, nietos, sobrinos, los alumnos de catequesis, notaremos que niños muy pequeños dan una respuesta insólita, que dices, bueno, esto es que parece de un teólogo. Sí. Si no ha estudiado, nadie se lo ha dicho. O preguntas tan profundas. O preguntas. Es la gracia como de hacía Dios. Santo Tomás de pequeño, ¿no? Exacto, que se manifiesta. Es decir, el niño no podría ser santo, o incluso un joven, si la santidad dependiera de nuestro entendimiento, dependiera de nuestra voluntad exclusivamente. La voluntad somos santos por la gracia de Dios que nos consiguió Cristo y a la que no hay que poner obstáculos. Y los niños pues tienen una capacidad, bueno, pues qué sé yo, me acuerdo en estos momentos que tengo presente los pastorcitos de Fátima, ¿no? Es decir, bueno, que es increíble, ¿eh? La santidad, como contestaban, la gracia en que tenían, lo que les había dado la Santísima Virgen, por medio y de de ella. hecho reconocido por la Iglesia, Exacto. ya que bueno, han sido beatificados y canonizados a continuación. Exacto. Entonces, vemos que hemos quedado esta primera idea. Desde dentro de nosotros, desde la infancia, tenemos un sentido de la justicia. Este octavo consejo de San Agustín a la juventud, lo repetimos, no seas excesivo en el castigo ni tacaño en el perdón. Doctor Forment, la palabra castigo, que a todos nos aterra, porque, bueno, pensamos también en un castigo eterno, pensamos en el peso que puede llegar a tener. ¿De dónde viene esta palabra? ¿Qué significa en profundidad? ¿Nos lo puede explicar? Sí, el castigo siempre se ha utilizado, y el mismo Platón y a los filósofos griegos, como usted también sabe muy bien, pues en la paideia griega estaba que los niños había que castigarlos, ¿eh? Es decir, que el niño hay que educarlo, y el castigo es un medio educativo. Lo que pasa es que tiene que ser un castigo que a veces lo es, diríamos vengativo, con una venganza o fruto de la ira, tiene que ser un castigo pues ponderado, un castigo equilibrado, proporcionado a la falta. Exacto, justo, y podríamos decir con algo que bueno, no lo voy a citar textual para no cansarles, pero la idea lo pueden encontrar ustedes y se les recomiendo muchísimo. Están las enseñanzas del Papa Francisco, que tanto habla pues de la misericordia, del perdón, y como han hablado todos los papas, la primera encíclica de San Juan Pablo II pues fue rico en misericordia. Exactamente. Y bueno, pues es lo que ha enseñado, lo mismo el Concilio Pablo VI, en el Concilio Vaticano II, que la Iglesia decía que es como el buen samaritano, que hoy en día pues tiene paciencia y prefiere no castigar, no reprochar, sino lo que hace es, sí que reprocha el pecado, pero ya el pecador, al mundo moderno, lo que hace es que la acoge como el buen samaritano. Es decir, la enseñanza ha estado siempre en la Iglesia, ¿no? Y bueno, pues entonces el Papa en una carta apostólica, en una bula concretamente, con el que anuncia el inicio del año de la misericordia, del jubileo de la misericordia, dice, Misericordia Vultus, se titula en latín, pues dice lo siguiente, que el castigo, que Dios castiga, por supuesto, pero en Dios el castigo es el inicio de la conversión, del cambio. Claro. O sea, no es un castigo, sí que lo es también para reparar la justicia, es decir, hay que volver al equilibrio. Se ha esto hecho, quien la hace, la paga. Una reparación. Exacto, pero es para, diríamos, exacto, en Dios con el castigo se empieza la conversión, el cambio. Y entonces, cuando se castiga, hay que hacer comprender al niño con su lenguaje, decir, bueno, pues yo te castigo porque esto lo has hecho mal, tienes que reparar, hay que volver, es justo, pero no es un castigo, diríamos,
vengativo, es un castigo racional y es un castigo para que tú cambies, para que no lo hagas nada más, para que, procures esforzarte y yo te ayudaré siempre, y este castigo es ya una ayuda para no solamente corregir una mala conducta, sino para cambiarla. Esto es muy importante. Es decir, que igual que en Dios, que hay que imitarlo, que en Dios la justicia va unida a la misericordia, al amor. En nosotros lo separamos. Bueno, pues hay que intentar, sobre todo pues a todo el mundo, pero especialmente a los que tenemos una responsabilidad educativa, pues que el castigo pues sea esto un camino de conversión, sí, de cambio, y siempre, como aconsejaba San Agustín, pues tampoco que sea desproporcionado, como decía usted, y que no sea, como dice San Agustín, que no sea excesivo. Sí, porque eso aflige, y San Pablo también lo dice, no exasperéis a vuestros hijos. Yo creo que muchos de nosotros recordaremos de nuestra infancia castigos que nos hicieron bien. Sí. Y también recordamos a lo mejor algún castigo que fue injusto y eso nos dio mucha pena. Entonces, y a todos nos puede haber ocurrido, y es ley de vida que, bueno, los padres no son perfectos, pero también recordamos con cariño a los profesores, a los educadores que nos supieron castigar con amor, pero que no se olvidaban de castigarnos. También es una prueba de amor. Exacto. Claro. Castigar es necesario y es una prueba de amor. Si no hubiera castigo, un padre pues de que no castigara nunca, una madre me refiero, en general, en sentido genérico, pues demostraría no querer a sus hijos, sería indiferente. Bueno, que haga lo que quiera, no, que haga lo que quiera, no. Tiene que hacer el bien y hay que enseñarle el bien y evitar el mal. Esto hay que tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Porque es que si no será un desgraciado, será un infeliz. Y es verdad, a los niños hay que educarles así. Ahora, hay que siempre intentar, que es difícil, porque a veces nos dejamos llevar de la ira, a veces nos dejamos llevar pues del nerviosismo, Sí, que le agarra en un mal momento. Un mal momento. Uno tiene Incluso una reacción. Evitar siempre que se pueda, tampoco pasa nada. En la Biblia dice que sí, que se puede dar un cachete a uno de sus hijos, pero siempre que se pueda evitarlo. Esto lo dice también San Agustín en otros lugares. Bueno, somos seres racionales y ese niño es capaz de entender con un razonamiento, pero también existen las situaciones, y todos lo hemos visto, de un niño que tiene una pataleta en medio de la calle y que la utiliza como un chantaje, un pequeño tirano, ¿no? Para ver hasta dónde llega la paciencia de sus padres o si se van a rendir y van a seguir su capricho. En ese caso, pues, el mejor castigo es no hacerle ningún caso, que es duro para la sensibilidad del niño y para la del padre. Pero si no, puede llegar el momento en que, un cachete de forma no humillante, pero operativa, no viene mal. Lo que dice San Agustín, el castigo tiene que estar siempre incluido, diríamos, en el espacio, o si quieren, en la esfera del amor. Claro. Siempre se tiene que mirar el amor. Eso se nota, doctor Forno. Exacto. Entonces, se castiga por amor. Y si no se castiga, no sería con amor, porque aunque uno le duele mucho, yo me acuerdo que se lo decía, aunque yo me pasé a veces en los castigos con mis hijos. No sé, yo conociéndole, no sé. Pues le decía, mira, a mí me duele más el castigo que a ti, a mí me sabe muy mal, y mira, incluso, pues si hoy te he castigado sin postre, por ejemplo, o algo que le gustaba, yo también me castigo. Bueno, igual decía mal, me explico. Yo tampoco voy a tomarlo. Te acompaño en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque es que en parte tú no has comprendido bien, yo no te he sabido explicar bien que no había que pegar a tu hermano o quitarle la galleta, en fin, lo que sea, la tontería. Y por tanto, tanta culpa tienes tú como la tengo yo. De manera que yo me castigo contigo. Bueno, quizá no era el sistema. Pero el niño capta eso, el niño lo entiende. Sí. Pero el niño, sobre todo, que comprendiera que tenía que ser justo, que tenía que hacer el bien y que no está bien quitar algo a su hermano, que esto está mal, que no se tiene que llevar sus impulsos, y que viera que a mí me dolía castigarle, que a mí me dolía, y que yo
compartía también su castigo. Me castigaba yo queriéndolo acompañar. No tenía por qué castigarme, pero si por mi parte hubiera tenido culpa de que yo no le había instruido bien, yo también me castigaba. Bueno, ya sé que a veces no es fácil porque, uno se deja llevar por el mal humor, se deja llevar... todos tenemos esta tendencia a una ira vengativa, a una ira que diríamos que no es justa. Sí, pero eso incluso entre no hermanos, doctor Forment, no se aflija, porque, claro, mal estará que un padre de verdad dé lo que llamamos una paliza, ¿no? O sea, exageradamente, eso no está bien. No. Claro que no. Pero hay que evitarlo siempre, por el castigo físico. Por supuesto, pero y a veces puede hacerlo un padre, no. Yo diría a la mamá que por qué no hacen de un ganaño de una manera simbólica, pues darle un cachete, bueno, una palmadita. Hay formas, ¿verdad? Ya todos sabemos de hacerlo que no humillan, no es lo mismo. Es que el amor, amigos oyentes, amigos televidentes, el amor se nota en un castigo. O cuando te castigan sin amor, también se nota. Yo creo que ahí está el quid, y usted lo ha repetido varias veces en nombre de San Agustín. A lo mejor San Agustín extrañaba, como dicen en América, echaba de menos que su padre, que no era cristiano cuando su madre sí lo era, pues a lo mejor no lo castigó cuando le podía haber castigado, porque todos hemos cometido también, a ver si usted está de acuerdo, errores en nuestra vida o pecados que, si nos hubieran corregido a tiempo nuestros padres, no los habríamos cometido. Sí. No. Entonces, claro, llega un momento que dices, a ver, entonces, ¿en qué quedamos? Papá, mamá, sé justo conmigo, edúcame para ser una persona virtuosa. Y si me tienes que castigar, pues mira, recordemos a un niño como San Juan Bosco, que cuando llegaba su madre y él había hecho alguna travesura, porque era muy activo y muy travieso, él mismo salía a su encuentro con la vara y le decía, mamá, me he portado mal, dame lo que merezco. Y al ser así, la madre, viendo que el chico ya estaba compungido por su falta, ya no necesitaba castigarlo. Pero cuando el niño, el educando, no toma conciencia de su culpa, el castigo es para que tome conciencia, ¿no, doctor Forment? Sí, muchas mamás dicen, bueno, le he dado un cachete, pero es que me lo estaba pidiendo, me lo pedía él. Ya, ¿no? Es decir, es que ya quería que el niño le cuesta controlárselo, hay que comprenderlo. Y como dice San Agustín, y es textual, el padre ama aun cuando castiga. Quiero decir, esto que me ha dicho es muy importante, que San Agustín quizá tuvo el mal ejemplo de su padre, que Santa Mónica tuvo mucha paciencia, pues que era un hombre... pues era violento y maltrataba a su madre. Bebía, iba con otras mujeres y, bueno, ella tenía pues una santa paciencia y al final se convirtió, al final se bautizó porque era pagano y al final pues ella lo consiguió. Ahora, quiero decir una cosa, Santa Mónica, que era muy buena, que rezó tanto, que persiguió a su hijo así, literalmente, porque una vez él la dejó plantada en el puerto de Cartago, él se escapó para Roma con un amante que tenía y Santa Mónica detrás, siempre era como la conciencia. Pero una vez Santa Mónica era paciente con el asunto del amante, le forzaba, pero bueno, una vida, lo que no, y esto es muy importante también que los padres, que sepan, diríamos, calibrar la falta y ver el castigo que hay que darla. Cuando él se hizo maniqueo, se hizo de una secta, lo echó de casa, no te quiero. Estando en el error y habiéndote entrado en esto que están... Es decir, le toleró, diríamos, ciertas faltas... De debilidad, pero no de un error. O sea, con la fe, con la verdad, Santa Mónica no transigía y lo echó de casa. Es decir, es... muy fuerte, y además con el cariño que tenía Santa Mónica hacia su hijo, ¿no? Pero, bueno, es decir, a veces hay que castigar, ser duro y no transigir. Se pueden transigir sobre ciertas cosas, en cambiarle la merienda, pero en cuestiones pues de fe, de moral, de principios... Firmeza, exacto. En esto no se puede... Es más, amigos, ¿no creen ustedes que precisamente porque el niño, el joven, son tan sensibles a la justicia, el que sus padres en determinados temas no le castiguen, no le demuestren que está actuando mal, es para ese niño o para ese joven un desconcierto?
Porque dice, a ver, entonces si yo cometo esta falta, que a veces en la adolescencia las cometen para ver qué ocurre, ¿no? Una confrontación con el entorno. Yo cometo esta transgresión, a ver qué va a pasar. Y si sus padres no le dicen nada, ese joven está totalmente desconcertado, se queda desorientado. Sí. Es decir, exacto, se puede comprender la debilidad de nuestros hijos, se les puede comprender que incluso que hayan pecado, Dios les perdona, confesándose, nosotros también les perdonamos. Lo que no se les puede dar la razón, no se puede transigir, es en la fe y en el sentido común, que te digan, no, es que todo el mundo lo hace, ahora hay que hacerlo. No, esto está mal. Y esto hay que dejarlo muy claro, esto se puede transigir. Yo te perdono si has hecho el mal, pero no me hagas decir que lo que has hecho mal es un bien. Esto sí que hay que tenerlo siempre muy claro, porque si no, pues bueno, no solamente no se les está educando, sino que se les está haciendo pues un mal. Y a veces es por lo que dice... bueno, pues es un temor, no es amor, sino que es temor de no tener problemas. Exacto. Es crueldad, al fin y al cabo. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado en el programa Vamos de Camino, hemos avanzado en el camino en estos consejos de la juventud. Hemos visto el 8º con el doctor Forment, como saben, catedrático de Metafísica en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Gracias, doctor. Gracias a usted.